Y dice la palabra que Judá, estando en los domos de Abraham, Judá fue la cuarta generación después de Abraham, o sea, fue su tataranieto de Abraham. Y dice la Biblia que Dios recibió los diezmos como que Judá los hubiera ofrendado, los hubiera dado. Eso es interesante porque Judá ni siquiera pensaba en nacer y ya Dios le había asignado una bendición muy especial a Judá por algo que hizo su tatarabuelo. Así que, mis amados, lo que nosotros hagamos puede afectar positiva o negativamente nuestras generaciones. Lo que tú hagas hoy, lo que tú siempre soy para Dios. No estoy hablando de plata, ¿verdad? Estoy hablando de corazón, estoy hablando de entrega, estoy hablando de pasión hacia Dios, estoy hablando de negación, de tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Puede influenciar no solamente nuestra eternidad, la eternidad de nuestros hijos, la eternidad de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos, y la Biblia dice hasta 1000 generaciones. Interesante que Abraham dio los diezmos, Dios le toma ese acto como que lo hubiera hecho Judá, y cuando Judá nace, crece y madura, fíjese que Judá ya no daba diezmos, Judá recibía los diezmos. Perdón, Leví, no es Judá. Cámbiale el Judá por Leví. Leví. Ahora Leví ya no dio diezmos, sino Leví recibía los diezmos. ¿Verdad que usted no me corrigió cuando dije Judá? Todos se me quedaron viendo así como que, ajá, es Leví, es Leví, es Leví. Así que lo que nosotros hagamos hoy puede afectar positiva o negativamente a nuestras generaciones. Así que el libro o la epístola de los Hebreos nos revela a nuestro Señor Jesucristo como ese sumo sacerdote, según ese orden del Melquisedec, ya no a la usanza de la ley, sino a la usanza de un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de la gracia. Pero fíjese que Hebreos no solamente nos revela a Jesucristo como el sacerdote, sino también nos lo revela como el sacrificio. Y el sacerdote ofrecía un sacrificio en el Antiguo Testamento. El sacerdocio del Nuevo Testamento, Jesucristo no solamente es el sacerdote, sino también es el sacrificio. Interesantísimo eso. Y en su momento lo vamos a explicar, porque, mis amados, nuestro Señor Jesucristo, claro que Él vino a ofrecerse como un sacrificio de olor grato al Padre en propiciación por nuestros pecados, pero también nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, no solamente de moral, no solamente para que vivamos una vida moralmente correcta. Jesucristo es nuestro ejemplo no solo para que vivamos una vida de ¿cómo se llama? De dar, no egoísta, ¿verdad? Para que entendamos cómo debe ser nuestra filosofía de vida, pero no solamente eso, Jesús vino como un ejemplo de santidad para que nosotros podamos vivir santamente. Ahora, vivir santamente no es ser buena persona, porque en el mundo hay buenas personas. En el mundo hay personas que son correctas. Conocemos a alguien que no tiene a Jesús que sea correcto, que sea buen papá, que sea buen trabajador, que sea un buen ciudadano, ¿verdad? Que trate bien a su esposa, que le sea fiel a su mujer o una esposa que le sea fiel. O sea, allá afuera hay gente buena, a la usanza humana, ¿verdad? Porque la Biblia dice, bueno, solo Dios. Pero gente correcta hay allá afuera. Así que Jesús no vino a morir a una cruz para que seamos moralmente correctos, porque eso se puede sin Él. Él vino a transformar nuestra naturaleza, no a transformar, a cambiar nuestra naturaleza. Él vino a despojar esa naturaleza de pecado y que podamos manifestar su naturaleza. Y si nosotros logramos manifestar su naturaleza, mis amados, miren, les pongo este ejemplo. ¿Por qué los perritos ladran? ¿Usted se ha encontrado alguna vez algún perrito que nazca y que tenga que aprender a ladrar? ¿O algún perrito que se confundió y empieza a maullar en lugar de ladrar? ¿O un perrito que hable como un loro? ¿Verdad que no? Un perro ladra, un gato maulla. Porque es naturaleza. Eso lo hacen por naturaleza. ¿Qué significa manifestar la naturaleza de Dios? Le voy a decir algo que va a sonar loco
Pero, bueno, sí es loco, porque el evangelio es locura para los que se pierden, ¿verdad? Si lo vemos con nuestra mente natural, claro que suena locura. Pero si nosotros lo llegamos a manifestar, la naturaleza de Dios, si el Espíritu Santo concluye su obra en ti y manifiestas la naturaleza de Dios, te tengo una noticia, vas a poder hacer lo que Dios hace. Y no estoy hablando de ser nosotros dioses, por favor, porque eso es una herejía. Estoy hablando que Dios va a poder actuar libremente a través de nosotros. Porque una cosa es que yo me constituya como un Dios y otra cosa es que Dios se manifieste a través de mí. No son muchos dioses, es Dios en muchos, la gloria postrera. Es Dios manifestado en un remanente. No es que seamos 144,000 dioses con D pequeña, ¿verdad? No, es Dios manifestado a plenitud en un remanente. Un Dios manifestado en muchos. Así que si me acompañas a Hebreos capítulo 1, y ya no vamos a repetir el verso 1 y el verso 2, donde nos quedamos, si no estoy mal, nos quedamos en el verso 2, ¿verdad? Vamos al verso 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mire qué palabra, a mí me gusta mucho leer palabra por palabra la palabra, porque Dios no exagera, Dios no es un Dios rimbombante, Dios usa las palabras que debe usar. Y en Efesios, por ejemplo, dice la supereminente grandeza, me encanta esa frase, supereminente grandeza de su poder. Dios dice las cosas como las debe decir. Y aquí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, mire, y quien sustenta todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Escúcheme bien, el universo es sustentado por Dios. El universo entero, no lo que conocemos del universo, el universo entero, que es infinitamente grande, se sigue expandiendo y expandiendo, porque le quiero decir una cosa. Dios, en Génesis, dice la Biblia que el séptimo día descansó. ¿Amén? ¿De qué descansó Dios? De crear, porque ese es su trabajo. Esa es su naturaleza. ¿Sabe lo que Dios hace? Es crear. Todo el tiempo Dios está creando. Así que Él terminó esa fase de su creación. En el sexto día creó al hombre. Nosotros conocemos la historia. Y el séptimo día Dios lo apartó para descansar. Le tengo una noticia. Ese séptimo día se acabó hace rato. Dios no sigue descansando. Ya el primer día de la siguiente semana empezó hace muchísimo tiempo. Y sabe, Dios sigue haciendo lo que Él hace. Crear. Y crear. Ay, entonces hay vida más allá. Nosotros, mire, no sé, porque nunca he ido a otro lado, ¿verdad? Me he criado en la tierra. Pero a mí se me hace que sí hay. Tiene que haber, porque Dios es vida. Porque todo lo que Dios hace, mis amados, todo lo que Dios dice, la creación adora, alaba a Dios. Y no, algo inerte no puede alabarlo. Así que dice que Él sustenta todas las cosas. Ahora mire qué interesante. ¿Cómo las sustenta? ¿Cómo sustenta todas las cosas? Lea conmigo el versículo 3. Yo creo que este estudio va a durar como unos 8 o 9 años. Pero ¿cómo sustenta Dios todas las cosas? Lea. Con la palabra de su poder. Mire el poder de la palabra, que es capaz de sustentar el universo. Su palabra. Lo que Dios habla es poderoso. Tiene tanto poder y tanta esencia de Él que tiene la capacidad de sustentar el universo. Cuando usted ve el cielo y ve las estrellas, las millones de estrellas, una noche estrellada ya casi no las vemos, ¿verdad? Pero las noches estrelladas, esas millones de estrellas, los planetas, las Pléyades, todos los sistemas solares y todas las galaxias,
¿Sabe por qué no se caen? ¿Por qué no se desbaratan? ¿Por qué el universo sigue funcionando como un perfecto reloj? Porque lo sustenta su palabra. Si Dios puede sustentar su palabra, no va a sustentar tu vida. Si Dios es capaz de que con el poder de su palabra el universo camina exactamente como un perfecto reloj. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque el universo es tan exacto que somos capaces de predecir invierno, verano, primavera, ¿y cuál es el otro? Otoño, no sé el orden, pero ahí están los 4, ¿verdad? Ajá. ¿Sabe? Usted ve su teléfono, usted puede ver a qué hora va a salir el sol mañana. Usted puede ver a qué hora va a anochecer dentro de 8 días. Porque Dios es exacto. Y esa exactitud manifiesta su soberanía sobre el universo. Y dice acá que todas las cosas son sustentadas por el poder de su palabra. Ahora, cuando habla del poder de su palabra, va más allá de que Dios sea un parlanchín que esté hablando todo el tiempo. Cuando Dios habla, siempre pasa algo. Mire, Dios tiene esta capacidad. Dios tiene la capacidad de, o la virtud, o la esencia, o su naturaleza, así es, que Dios no puede hablar sin que lo que hable suceda. Porque su palabra es poderosa. O sea, todo lo que Dios habla pasa. Porque Él es creativo, es su naturaleza. Y dice Isaías capítulo 55, porque como desciende la lluvia sobre la tierra y hace a la tierra germinar y luego vuelve al cielo, así será mi palabra, dice Isaías 55, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Dios, sino antes será prosperada para todo aquello para lo que fue enviada. ¿Qué sale de la boca de Dios? Mira, esto es importante que lo conozcamos, porque esto es la esencia de todo el libro. Dios en los primeros versos siempre nos revela la esencia de lo que va a hablar. Si no entendemos los primeros versículos, no vamos a entender el libro entero. Le quiero decir algo, para poder entender el Apocalipsis, debemos por lo menos haber leído los 65 libros anteriores. No podemos entender Apocalipsis si no entendemos Génesis. No podemos nosotros continuar estudiando Hebreos si no entendemos los primeros versos de Hebreos, porque ahí Dios nos da un resumen de lo que va a hablar más adelante. Es como la base. O sea, tú no puedes resolver un problema, una ecuación o un problema algebraico si no aprendiste a sumar primero. Por eso es que a los niños chiquitos los enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, porque esa es la base de la matemática. No podemos ser grandes matemáticos y resolver grandes problemas si no hemos aprendido a sumar, a contar primero, ¿verdad? A conocer los números, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Así que aquí estamos aprendiendo el 1 más 1 de Hebreos. Para que podamos comprender lo que Dios nos va a hablar acá en las profundidades, tenemos que entender esto. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Cuando Dios habla, ¿qué habla Dios? Dios habla su palabra. O sea, Dios no cita Juan 3:16, Juan 3:17, Juan 3:18. Dios habla lo que se le da la gana, ¿verdad? Pero lo que Dios habla es su palabra, porque está saliendo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Aunque no necesariamente esté metido dentro de nuestro canon. Claro, Dios se limita hoy al canon bíblico para instruirnos. Pero perdónenme, Dios sigue hablando y Dios sigue creando. Dios es infinito. Y todo lo que Dios habla, yo no consideraría su palabra. ¿Sí o no? Y podríamos escribir miles de Biblias con lo que Dios habla. Y su palabra siempre es poderosa. ¿Por qué? Porque su palabra tiene una esencia. Cuando Dios habla, sale una esencia. ¿Cuál es la esencia que sale, que brota de la boca de Dios? ¿Sabe? Es su palabra. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, usted puede apuntarlo ahí, se lo voy a citar así para no perder el tiempo de ir yo, pero usted puede ir a corroborar. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios.
Y el verbo era con Dios. Era Dios y era con Dios. Y todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todas las cosas? El verbo. Las hizo Dios. Dios las habló. El verbo ejecutó. Dios habló su voluntad. El verbo sale a ejecutar su voluntad. Ponga atención en eso. Dios habla su voluntad. El verbo sale y ejecuta su voluntad. El verbo es la acción de Dios. Así como el verbo es la acción de una oración. El verbo es Dios accionando. Es la ejecución del corazón de Dios. Es encargada a la palabra, al verbo. El enemigo ha querido trastocar este principio. Y el enemigo ha mezclado este principio con humanismo, con sincretismo, con costumbres de ocultismo y un montón de luchas, y los ha metido en la iglesia y ha hecho una ensalada de doctrina, y hemos llegado al punto de decir, si yo lo confieso, pasa. La ley de la confesión positiva. Quiero decirle algo, eso no es bíblico. Claro que funciona. Y eso es lo peligroso. Porque sí funciona. Pero es que Dios no habla de confesión positiva, Dios habla de confesión positiva. Y cuando tú confiesas su palabra, mira, no lo estás confesando, perdón. A mí se lo quiere mío. Mire, cuando tú hablas la palabra de Dios, tú lo haces solo. Porque es Dios. Dios habla a través de ti. Eso es diferente a yo confieso. Eso es diferente a mi palabra y mi confesión tiene poder. ¿Cuándo las cosas no van a pasar? Cuando es Dios quien habla. Porque quiero decir algo. El verbo es Cristo, a quien obedece no es a mí. Cristo a quien obedece es a su Padre. Yo no soy quien para dar órdenes al Señor. Quien le dice qué hacer, el Hijo, es su papá. Y el mismo Jesús lo dijo allá en los evangelios, en Mateo y en Lucas, que Jesús dijo, yo no hago nada que mi Padre no me diga qué hacer. Porque yo solo hago lo que oigo, lo que escucho hablar a mi Padre. Eso yo hago. En otras palabras, yo vine a esta tierra a hacer la voluntad de quién? Del Padre. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Qué le dijo el Padre al Hijo? Vas a bajar la tierra y vas a redimir a toda esa gente pecadora. Esa es mi voluntad. Mi voluntad es que te despojes de toda tu gloria y que mueras en una cruz, flagelado, azotado, con una corona de espinas, y que vayas a los infiernos a pagar por sus pecados. Esa es mi voluntad. Y el Hijo le dijo sus órdenes y a eso vino, a obedecer a su papá. ¿Cuántos tienen al Hijo en el corazón? ¿Cuántos tenemos al Hijo en el corazón? ¿Sí? ¿A qué vino el Hijo a mi corazón? Sí, claro, pero ¿por qué me vino a salvar? Porque es la voluntad del Padre. Entonces, ¿a qué vino Cristo a mi vida? Mire, no vino a hacer lo que yo quiero. Cristo a mi vida vino a hacer la voluntad del Padre. Escúcheme bien. Ni Cristo, ni el Espíritu Santo están hoy al servicio de la iglesia. En el sentido de que ellos no están para obedecernos ni para cumplir nuestro deseo. Ellos están para obedecer al Padre, para cumplir el deseo del Padre. Así que tenemos que cambiar ya nuestra forma de pensar con respecto a algunos temas relevantes hoy que nos están causando muchísimos problemas.
como por ejemplo el tema famoso de la fe. Porque se ha creído, se ha enseñado que la fe es esa varita mágica que obliga a Dios a hacer lo que yo quiero. Y si usted se acerca con fe, Dios se lo tiene que dar. Y si Dios no se la da hoy, usted sigue insistiendo, siga creyendo, siga declarando, pacte, decrete, traiga su ofrenda al altar, no dude en su corazón. Y Dios se lo va a dar. Y eso lo dice la Biblia. Es más, yo no quiero que Dios me dé nada producto de mi necedad. Porque Dios puede en algún momento decir, eso es lo que querés. Ya me tenés hasta aquí, dice Dios. Eso es lo que querés. ¿Para carne quieren? Carne soy. Ahí está, codornices. No sé cuántos, dice la Biblia, no sé cuántos centímetros cubrieron los codornices todo el desierto. ¿Carne quieren? Vaya, pues. Mire, la palabra que usa es hártense de carne. ¿Y sabe qué pasó? No habían, no, yo siempre digo eso, no les había pasado por el asesinato del primer bocado y empezaron a caer. Yo no quiero que Dios me dé algo. ¿Cómo va a ser eso si Dios te ama? Pues yo miro algunos ejemplos en la Biblia que Dios le da a gente cosas que están necios por quererlo, como por ejemplo, el pródigo en el desierto le dio carne al hijo pródigo, le dio carne. No era tiempo. No era el momento. Pero eso quería neciamente. Tengamos cuidado con la necedad en nuestro corazón. Es que la Biblia dice, la mujer, ¿cómo se llama aquella mujer que le neció al juez? ¿Sí? ¿Qué le estaba pidiendo esa mujer al juez? Justicia. No le estaba pidiendo un carro, ni una casa, ni un marido, ni un avión. ¿Sabe qué le estaba pidiendo? Justicia. No podemos tomar ese versículo para decir, usted me cele hasta que el juez le dé, porque el juez no es encargado de darle una casa, ni un carro, ni un avión. El juez es encargado de hacer justicia. Y ella estaba pidiendo al juez. Tenemos que aprender a leer la palabra. Porque mi necedad puede hacer que Dios al final diga, bueno, está bien. Métele al televisor. ¿Qué le va a pasar a todos cuando métele al televisor? No porque el papá le da permiso, el enchufe no lo va a electrocutar. ¿No? Así que, mire, regresando al punto. Bueno, no me he ido, pero aclarando. La palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios habla, las cosas pasan. ¿Cuál es la forma que Dios dejó para que nos comuniquemos con Él? La oración. ¿Sí? Ok. La oración es el recurso de Dios para que podamos tener una comunicación con Él. Ahora, la oración es poderosa, porque es poderosa. Pero ¿en dónde radica el poder de la oración? Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a aprender ahora. ¿En dónde radica el poder de la oración? Le voy a hacer estas. Vamos a pensar. ¿En dónde radica el poder de la oración? ¿En lo que yo pido? ¿O en lo que Dios hace? Okay. Una oración es poderosa. Escúchame bien. Cuando una oración es poderosa, voy a cambiar el tema. Cuando en una oración vamos a ver la acción de Dios. Cuando una oración hace que Dios accione. Porque de eso se trata, cuando oramos, que Dios haga algo. ¿Cuándo Dios hace algo? Ok. Tú pides, pero pides su voluntad. Pero hasta ese momento no pasa nada. Hasta ese momento no pasa nada. Aunque Dios te oye. Dios escucha nuestras oraciones. Amén. O sea, Dios las no son qué vergüenza, ¿verdad? Yo entiendo para hacer todo lo que te digo, luchar de veras así. Me tengo que poner una bolsita aquí. Tengo ansiedad cuando uno me va a poner el cassette en todas las bobadas. Pero miren, pues, Dios escucha nuestra oración. Pero hasta ese momento no pasa nada. ¿Cuándo una oración es efectiva? ¿Por lo que Dios oye
o por lo que Dios decide hacer. Espérense. Yo llego a Dios y oro. Una oración. Vamos a la gramática. Una oración. ¿Se acuerda usted? Predicado y sujeto, predicado, ¿verdad? Sustantivo, adjetivo, todo eso. Y es la acción de la oración. ¿Cuál es la acción de la oración? El verbo. Mira, pues, el verbo es la acción de la oración. ¿Qué es una oración? Yo estoy hablando de oraciones. Y dentro de las cosas que hago verbos. El verbo es acción. ¿Cuándo pasan las cosas? No, cuando yo oro o cuando yo soy. ¿Sabes que Dios también ora? Se llama Dios. Y la oración. Uno habla oraciones. Lo que pasa es que oraciones. Gracias, Señor, te doy por este día. Santificado. Esa es una oración. No, oración es hablar. Oración es hablar. Y así como yo oro, Dios también ora. Dios habla hablando. Dice oración. ¿Y cuándo suceden las cosas? Cuando Dios habla. Y cuando Dios habla de verbo. Entonces el verbo sale a ejecutar. ¿Y quién es ese verbo? El verbo era Dios. Y todas las cosas. Por él. ¿Por quién? Por el verbo. Y nada de él hubiera sido sin el verbo. ¿Y quién es el verbo? Bajemos unos versículos. Vamos a 14. Apunte ahí. Y el verbo se hizo carne. E hizo un tabernáculo entre nosotros. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Vamos a 14. Vamos a 14. Y el verbo se hizo carne. Ahí nos está identificando el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo, el unigénito. Se hizo carne. Tomó un cuerpo. ¿Cómo se llamó el cuerpo que tomó Cristo? Se llamó Jesús. Antes de que eso pasara, vamos a usar el nombre griego, ¿verdad? No, ¿verdad? Vamos a usar el nombre griego. Antes de Juan 14, el verbo era Cristo. Así. Después de Juan 14, es Jesucristo. Se amalgamó al hombre. A Jesús. Entonces, y aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué sigue diciendo? Juan 14, y habló entre nosotros. Ajá. Y vimos su gloria. Y el verbo se hizo carne. E hizo un tabernáculo, esa es la palabra habitar. Y tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Ok. Y habitó entre nosotros. ¿Y qué fue exactamente lo que siguió después? Y vimos su gloria. ¿Gloria? ¿Cómo qué? Mira que no dice como el primero. Dice como el unigénito. ¿Quién es el unigénito? Acuérdense que esta es una clase. ¿No? ¿Quién es el unigénito? Si no tiene nada, por favor, me pregunta. ¿Ok? Y porque es un. ¿Quién es el unigénito? Es Cristo. Es Cristo. Unigénito único en su género. Cristo. Es el único. El único Hijo unigénito del Padre. Su esencia, su naturaleza, el mismo. El Hijo. Jesús no es el unigénito del Padre. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa primogénito? Primero de su fe. Único es que no hay más. Como Cristo, no hay otro. En todo el universo, vamos a buscar a todas las galaxias y no encontramos. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura no vamos a encontrar a uno solo como él. Es el único. Único en su genética.
Jesús ya no es el unigénito del Padre. Jesús es el primogénito entre los hermanos. Primogénito significa primero de su género. Y eso a mí me da mucha esperanza. Porque si se hubiera quedado en el unigénito, ya nos fregamos. ¿Para dónde agarramos? ¿Solo él? No se puede. Por eso tuvo que tomar cuidado. Porque si se hubiera quedado en condición de unigénito, perdónenme, no tenemos esperanza. Por eso tomó cuerpo, para ser el primogénito. Es primero. Y si es el primero, significa que hay segundo, que hay tercero, que hay cuarto. Y hay miles. Primero es bendito sea el Señor, porque eso nos da esperanza. No hacer el 12 de aquel, sino hacer. No importa el número, la cuestión es que podamos participar de su genética. ¿De qué nos habla la genética? Nos habla de naturaleza. Tú puedes tomar el ADN de un gato, para nosotros no, porque no sabíamos, ¿verdad? Pero un científico puede tomar el ADN de un gato y saber que es un gato. Y dentro de 1000 años, escarban, encuentran tus huesos y los meten al microscopio y hacen los que le dan hacer. Pueden llegar a la conclusión de que esos huesos corresponden a un ser humano, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Es igualito los huesos de tuyo? No, es por la ley. Es por la ley. Entonces, dentro de 1000 años, pueden decir que este hueso es de un ser humano. Escúcheme bien. Pero no solamente llegan ahí. Bueno, dentro de 1000 años, a ver hasta dónde van a llegar. Todavía no hemos descubierto todo esto. Pero no se queda ahí. Hoy pueden agarrar un hueso de alguien que murió hace 2000 años y decir: este hueso es de un ser humano. Pero no solamente es un ser humano. ¿Cuántas posibilidades hay? Voy a decir: 2. Es un hombre o de una mujer. Uno. Es que yo me percibo escoba. Dentro de 1000 años te vas a desenterrar y te vas a reír cuando tu nombre se va a revolcar la pobre allá abajo donde esté de la cólera. ¿Por qué él quiso ser mujer? ¿O él quiso ser mujer toda su vida? Y dentro de 1000 años van a decir: este es el hueso. No. ¿Sabes por qué? Por su mente. Por su ADN. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando entra por aquí? ¿En qué se convierte? Romanos 10:17. ¿Alguien que me lea Romanos 10:17? Mire que no estoy leyendo mi libro, pero estoy citando la Biblia. Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. No dice el oír la palabra. Escúcheme bien, es que uno dice: leer la Biblia en recio, porque eso produce fe. No, leer la Biblia en recio no produce fe. ¿Qué produce fe? ¿Ah? La palabra produce fe. Lee el verso dice: Así que la fe es por el oír, la fe es por el oír. ¿Cómo? y el oír Y el oír por la palabra de Dios. no es el oír la palabra. Y el oír viene por la palabra. La fe viene por el oír. Y no podemos oír si no es a través de la palabra. Claro, que está escrita aquí. Pero si fuera de aprenderse esto, los fariseos hubieran sido los hombres con más fe sobre la tierra, porque se sabían la Torá de memoria. ¿Sabía usted que dicen que Pablo podía recitar la ley de memoria?
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pablo se los haría de memoria, educado a los pies de la Biblia, pero mataba a cristianos. ¿Cuándo? Escúcheme bien. ¿Cuándo una transformación del corazón? Cuando tuvo un encuentro. ¿Dónde tuvo un encuentro? Cuando iba camino a Damasco. Cuando iba camino a Damasco. Sobre su bestia. Algunos dicen que era caballo, parece que era un burro. Porque era, ¿sabía usted que los burros no eran nada? Pero bueno, Jesús es como un burro. Y no gusta que el burro era hecho, me fijaron, algo, me dieron gorra, papá, y tomar las cosas que tienen sin negocios. Así cuando nosotros nos tenemos la gloria, nos dan la gloria, después decir, vos solo sos el burro. Las palmas no son para vos, las palmas son para que vaya la mano en ti. Ajá. Vos solo podés, ¿cómo te hacen los burros? Gracias. No, gracias. Es un pollito, pero ¿cómo sacas los burros? Rebuzna. Yo solo puedo rebuznar. Para eso me alcanza mi inteligencia. Es el que va arriba a mí. El que merece la gloria de los padres. Ahora, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Ahora, ¿quién es la palabra? El verbo. Cristo. Así que, cuando tú escuchas la palabra, no estoy hablando de leer un versículo en voz alta. Cuando escuchas hablar a Dios, ¿qué produce la palabra aquí? Según Romanos 16, ¿qué produce? Fe. Escucha bien. Estamos llegando a un punto interesante. Cuando tú escuchas la palabra, salida de la boca de Dios, que puede ser leer un versículo y que se te convierta en un rema. Ya todos conocemos ese término, ¿verdad? Ok. Produce fe. Ahora, ¿qué produce la fe? Porque la fe produce algo. ¿Qué produce la fe? Me van a decir la mayoría, no de aquí, pero de otro lado. Mi carro, mis millones, mi casa, mi comodidad, mi petición. Eso produce la fe. Ahora sí, acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Si usted entiende esto, se va a poner buena la cosa. Verso 38. Son los últimos dos versos del capítulo 10 de los Hebreos. Y el capítulo 11 es el capítulo de la fe. Y aquí por la mitad de la gran tribulación vamos a llegar por ahí. ¿Qué es lo que dicen los dos versos anteriores a Hebreos capítulo 11? Donde dice, es pues la fe. Escuchen bien. Es pues la fe, dice Hebreos 11:1. Ese es pues, ¿qué indica? Una conclusión de algo. Es pues la fe, te está linkeando a lo que viene antes. El problema nuestro, mis amados, es que somos muy selectivos para leer la Biblia. Todos conocen Hebreos 11:1. Después la fe se expresa la cuestión de lo que no se ve. Pero nadie conoce, o pocos conocen Hebreos 10:38-39. Y Hebreos 11:1 nos está linkeando a esos versos porque está diciendo después. Está diciendo, ok, después, la fe. Resumamos lo que venimos hablando en el capítulo 10. Pero como no tenemos tiempo para ir a todo el capítulo 10, vamos a ver los últimos dos versos que resumen el capítulo 10. Y dice así: mas el justo, ¿por qué vivirá el justo? El justo vivirá por la fe. Escúchame bien.
El justo vivirá por fe. Ok, ¿qué es lo que produce fe? Escuchar a Dios. Eso produce fe. Escuchar a Dios. ¿Sí? O sea, cuando te dicen, créelo por fe. A mí me han dicho, pues, ya solo que cambié. Hace poco me dijo una persona, créelo por fe, métete por fe, Dios te va a respaldar. Pastor. Un pastor me dijo, no se entendió nada de la fe. Porque a mí Dios no me ha dicho que me tiene que dar nada. O sea, si Dios me dice, perfecto, si Dios me ha dicho. Y solo por no dudar que Dios me lo va a dar, creo que eso es fe. No, eso no es fe. Eso es humanismo. No se trata de que yo crea lo que quiero, sin dudar. Entonces Dios me lo va a dar. No. Se trata de creer lo que Dios dijo. Si Dios no lo ha dicho, no es fe. Es tu esperanza, es tu deseo, es tu anhelo. Pongámoslo en consenso, vamos a oración y preguntémosle a Dios que lo quiere dar. Pero hasta que Dios no me diga sí, que lo quiero dar, entonces no puedo decir que tengo fe. Entonces, ¿qué produce el oír a Dios? Produce fe. Escúcheme bien. Produce fe. ¿Qué sale de la boca de Dios cuando Dios habla? Sale el verbo. Y ese verbo sale y entra en tus oídos y produce fe. ¿Qué produce la fe? ¿Qué produce la fe? La fe viene por el oído. Oyes hablar a Dios. Vienes. Oyes hablar a Dios. Eso es por aquí. No es por este oído, sino es el oído espiritual, ¿verdad? Que se asienta, no sé dónde, por ahí se asienta, ¿verdad? Ok. Escuchas hablar a Dios. Cuando Dios habla, sale la palabra, ese es el verbo. Eso lo dice la Biblia, no ahí. Sale el verbo. Entra en ti. Y eso produce fe. Ahora, ¿qué produce la fe? ¿Ah? Aquí está, mire pues. Los estoy haciendo bolas, ¿no? ¿Ah? Un poquito. Ahorita te lo voy a aclarar. ¿Qué produce la fe? Porque mientras no entendamos qué produce la fe, vamos a seguir creyendo que la fe lo que produce son cosas. Casas, suelos, puntos, peticiones. Así, la tamaño. ¿Qué produce la fe? Ahí vas. Pero más allá de la confianza. Ahorita vas a ver. Mire pues. Más el justo, el escuchar a Dios produce fe. ¿Sí? El escuchar a Dios produce fe. ¿Pero qué produce la fe? O sea, es una cadenita. El escuchar a Dios produce fe. ¿Pero qué produce la fe? 10:39. 10:38. Ya con esto voy terminando. Mas el justo vivirá. ¿Por qué? Ok, ¿qué produce la fe? Vida. Escuche. El enemigo no vino, Juan capítulo 14, verso 6. El enemigo no vino, sino para, mas yo he venido. ¿Quién está hablando? Pero ¿quién está hablando? Jesús. Mire, cuando habla Jesús, se lo voy a decir solo por didáctica, pero es lo mismo, pero cuando Jesús hablaba, era Cristo hablando a través del griego que se llama Jesús. ¿Por qué? No era el hombre Jesús, era el verbo hablando. Por eso, cuando decía al muerto de Jesús, pero el deseo de Jesús, era el verbo hablando. Cristo. Ok, el enemigo no vino sino para robar, para matar y para destruir. ¿Qué nos quiere robar el carro? No es el carro ni la casa. El carro es solamente. Es más,
Eres feliz que tengas muchos carros y muchas casas y muchos millones. Porque regularmente el ser humano, cuando tiene todo eso, no necesita a Dios. O sea, ya no te interesa robarte tu casa, porque cuando te roba tu casa, tú buscas a Dios. Cuando el médico te dice que cáncer, ¿qué haces? Buscas a Dios. Entonces el cáncer no te lo mandó Dios. Tampoco es que te lo haya mandado Dios. Eso es lo que me mandó a meter a eso. Mire, el diablo no está para meternos en problemas. Muchas veces el diablo lo que le interesa es solucionar los problemas. Porque cuando no tienes claves, no necesitas a Dios. Así que, escuchen, vino para robar, matar, ¿qué robó? ¿Sabe qué robó? Nos robó la semejanza en Edén. Nos robó la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, sus vestiduras fueron despojados de sus vestiduras. ¿Cuáles eran las vestiduras de Adán? ¿Saben por qué se lo digo? Porque Adán lo primero que se dio cuenta es que estaba desnudo después de pecar. Ya le robó las vestiduras. ¿Qué vestiduras? ¿De qué estaba vestido Adán? De la gloria. Estaba vestido y a la gloria no es la mano de la María, ¿verdad? La gloria es una semejanza. Lo que robó fue la semejanza. ¿Por qué robó la semejanza? ¿Por qué no robó la semejanza? Porque por eso fue que cayó del cielo. No cayó, por eso es que lo echaron. Porque eso es lo que dice. Él dice, hasta que se enalteció tu corazón y deseas ser semejante a Cristo. Porque Dios lo hizo hermoso. Lo creó entre carbunclos y piedras preciosas, pero no le dio hermoso. Usted imagínese el diablo por ahí y le dio a los pies y dice: Dios está creando otra vez. Agarró algo, está creando algo que se va a poner por los canales. Yo fui creado entre carbunclos y piedras preciosas, en medio de la alabanza, de la oración, creador. Eso no lo asustó. Lo que lo volvió tu enemigo es que el diablo sabes que estaba en casa. Entonces ahí sí se lanzó porque eso es lo que quería. Porque él pensó que era vencido. Dios lo dio a nosotros. Entonces, el plan de él fue: bien, al diablo le importa poco cuánta gente se va a comer. O sea, ¿dónde está el diablo? El diablo no quiere. El diablo no quiere a ti. El diablo quiere la semejanza que Dios quiere. Él quiere eso. Y Dios no lo quiso dar. Y se lo robó. Y eso está muerto. El enemigo no vino sino para robar. Y nos robó la semejanza. Para matar. Como estábamos muertos en delitos y pecados. Ya solo nos falta la destrucción. Él ya nos robó, nos mató. Y estamos esperando la destrucción como seres humanos. O sea, nosotros ya nacimos robados y muertos. Así nacimos. Esperando la destrucción. Pero yo he venido, dijo el Señor, ¿a darte qué? A darte vida. Y no dice abundancia de cosas, ¿no? Dice abundancia de vida. ¿Qué tiene que faltar? ¿Qué no tiene que haber para que haya abundancia de vida? ¿Ah? ¿Qué no tiene que haber? O sea, para que haya abundancia de vida, ¿qué falta? ¿Qué no hay? Muerte. Porque mientras haya muerte, no puede haber abundancia de vida. Entonces, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Ahora, regresemos a la pregunta. Tiene 3 minutos. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. La palabra, oír a Dios, produce fe. ¿Qué produce la fe? Ya me lo respondieron. ¿Qué produce la fe?
vida. La fe produce vida. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Verso 39 es revelador. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué te dio la fe? ¿Qué hace la fe? Preserva. ¿Qué hay en la fe? La voluntad, las emociones y los sentimientos. Pero también hay otra cosa. Gálatas 5:19. Antes de las obras, enemistades, celos, contiendas, disensiones, hechicerías, y cosas semejantes a estas, sobre las cuales los amantes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es lo que constituye las obras de la carne. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas que no. Sobre tales, ¿sabe cuándo realmente vamos a estar? ¿Sabe cuándo realmente ya no va a estar la ley sobre nosotros? Cuando el pecado sea despojado y vivamos el fruto del Espíritu. Sobre todo, cosas que no hay ley. Ahora, escúchenme bien, termino más. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál es la intención de Dios cuando te habla? ¿Cuál es la intención primaria de Dios cuando te habla? Te voy a decir. ¿Cuántos están oyendo hoy? Lo digo con mucha humildad. No estoy diciendo que yo sea la mamá Tarzán y lo que sea. Estoy seguro. Reconozco que soy el felino donde está. Yo solo estoy aquí. Me estoy poniendo las órdenes de Él. ¿Cuántos han escuchado palabras de Dios? Hoy. Ok. ¿Para qué estás oyendo? ¿Para qué Dios te trajo? ¿Qué viene por el oír? ¿Qué produce? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que haya vida? No estoy hablando del evento morir, estoy hablando de la muerte de piedad. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Sabe qué es lo que hace la fe? La fe nos deja para que el pecado sea desalojado de nuestro corazón. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para que el alma, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, entremos a Hebreos 11, ya la palabra semana, y vamos a entender diferente el versículo 1 del Hebreos 11. Después la fe. Después que Dieguito. Después la conclusión. Traigamos todo lo que estamos hablando. Después la fe. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La redención. ¿Qué esperamos? Después Cristo en vosotros. ¿La qué? ¿La esperanza de qué? ¿Qué esperamos? ¿No es a Cristo?
porque Él está. Después Cristo en vosotros, la esperanza de la meta. Después Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, Jesús no es la meta, Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a la meta, al Padre, si no es por mí. Después, la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Certeza de qué? ¿Qué esperas? ¿Qué debemos esperar? Yo espero la gloria de Dios. La convicción de lo que no se ve. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así. Primera de Pedro, ya termino ahorita. Primera de Pedro, capítulo, hablando de la fe, para que sometida, 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo que esperamos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, el propósito de la fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? 1:9 de 1 de Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe. No es fin de final, ¿verdad? Sino es fin de propósito. Obteniendo el propósito de la fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? La salvación del alma. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La fe es esa convicción, esa certeza de que vamos a manifestar la gloria de Dios. La convicción de lo que no se ve, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos tienen convicción de que Dios está acá? Sí. No está acá. Y entonces, terminamos en 11:6. Pero sin fe. Entonces, ¿para qué la fe? ¿Y para qué te han enseñado qué es la fe, María Esther? Para que Dios te agrade. Nos han enseñado que la fe es para que Dios nos agrade a nosotros. No es al revés. ¿Ah? Claro, se llama materializar. Te han enseñado, la fe es para que Dios te agrade. Es para pedir. Es para que Dios me dé lo que quiero. Lo que quiere mi alma. Y a veces se dice, no, la fe no parece, la fe es para agradar a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿O cómo se agrada a Dios? Sí, pero ¿cómo se agrada a Dios? Sí, pero ¿cómo agradar a Dios? Hacia mi voluntad. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Entonces, ¿para qué la fe? Es la capacidad de Dios para poder obedecer. Para poder agradar. Y para poder obedecer. Romanos 7 tiene que quedar en el pasado, tenemos que empezar a vivir Romanos 8. Esa lucha que había en Pablo, lo que no quiero hacer es Pablo, recuerden ustedes, quiero agradar a Dios, pero no puedo. Estamos ahorita en eso. Entonces viene Dios y dice, te voy a hablar mi palabra, sale de mi boca el verbo, para que ejecute mi voluntad, traiga fe a tu vida. Esa fe va a producir vida. Esa fe va a producir la capacidad para que puedas obedecer. Ahora, cierro posibilidades. Última, perdón, es que se así. ¿Cómo entró el pecado del hombre? ¿Por dónde entró? Fíjese que no entró por la manzana. No por la manzana. No entró por. Entró por el oído. Ok. Entró por aquí. Mire, nosotros no somos diseñados para desobedecer, nosotros estamos diseñados para obedecer. Siempre estamos obedeciendo a algo. O le obedecemos a Dios, o le obedecemos a Dios. Y a quien le obedezcamos, a veces nos vamos a parecer. ¿Cómo vamos a parecer a Dios? Obedeciendo. ¿Y cómo vamos a obedecer si no escuchamos? Pero Él no solo te da la instrucción, Él te capacita para obedecer. ¿Cómo te capacita? Sale el verbo. Produce fe. La fe produce vida. La vida produce acción.